pausa. Está ya en comunicación con nosotros Patricia Zárate. Ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, una de las principales instituciones en nuestro país que piensa, investiga, propone, plantea debates sobre temas significativos que ojalá, como siempre digo, la política tomara para poder hacer más predecible un Estado como el que tenemos. Pero además es jefa de estudios de opinión del IEP y desde esa condición también tiene no solo una lectura, sino datos que nos pueden ayudar a entender la real dimensión de los problemas y las crisis que diariamente tenemos que administrar. Patricia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias por ¿Qué tal? atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por darnos minutos de tu tiempo. ¿Cómo entendemos esto, no? El fin de semana hemos estado en esta lógica como de guerrilla, ¿no? Pero con desde el Ejecutivo, desde el Congreso, disparando sus balines para ver quién, no sé en qué intención se acomoda mejor, imagino, con la gente. El Congreso con su arremetida por la vacancia y el presidente de la República lanzando el fin de semana su intención de ir al Congreso de la República a dar un mensaje, claramente para, por supuesto, no interrumpir en términos formales, pero sí para de alguna manera agujerar la vacancia, imagino yo, y el presidente del Consejo de Ministros anunciando que van a haber sorpresas en ese mensaje a la nación para la estabilidad del país. ¿Qué es eso, Patricio? O sea, decimos, ¿en qué estamos? O sea, estas personas creen que es ahí donde se resuelven los problemas del país. ¿Cuál es tu lectura de eso? A ver, por un lado, quienes insisten en la vacancia y la promueven son quienes nunca aceptaron que Pedro Castillo fuera presidente. Sí, ese discurso, digamos, no cambian. Han estado detrás de la OEA, quejándose de los entes electorales, en fin, todo lo que ya sabemos que hicieron, hasta el ridículo que hicieron en muchos casos, lo hicieron y perdieron. Ahora ya es otra arremetida, ¿no? Es la vacancia. Pero es este mismo grupo que ni siquiera dialoga, ni siquiera se abre a los demás. Yo también estoy descontenta con el gobierno de Castillo, pero no me siento representada por esos grupos. Uh Y creo -huh. que mucha gente que está descontenta y sabe que este gobierno es negligente e incapaz, no podría estar apoyando ese grupo. Por el lado del gobierno, siento demasiado, ya han pasado más de 7 meses, no me parece que hayan tomado con seriedad el cargo, ya 7 meses, ¿no? O sea, empezaron mal, empezaron con un gabinete poco pensado, empezaron incluso desde quienes lo acompañaban a Castillo en el debate que hizo el Jurado Nacional de Elecciones, era impresentable. La mayoría de ellos, salvo Ceballos, ¿no? Entonces, que ya no está además. Entonces, creo Uh que -huh. sigue en esa misma lógica del discurso populista, de que mi ministro de Salud viene de la chacra, en fin, todo ese discurso populista que yo entiendo que por un lado la prensa está siendo mucho más crítica, o más que crítica, se ha ensañado con el gobierno, a diferencia de su actitud con otros gobiernos, pero sí creo que el gobierno no reflexiona. Y creo que el Congreso, si quisiera mejorar las cosas, ya hubiera censurado hace mucho tiempo al exministro de Transportes, o censuraría al ministro de Salud. Entonces, creo que cada uno está en lo que quiere hacer y eso, ¿cómo te digo? Yo creo que la parte política la está haciendo Castillo de todos modos, en la Uh -huh. política chiquita, la política de esa política a la que estamos acostumbrados por prebendas, por decirte yo te voy a dar a la obra, entonces tú me apoyas en esto, y en general la política es así, uno tiene que ceder cosas y dar cosas, solamente que ya cuando llega la parte, como te digo, de obras o de contratos, ya llega a la corrupción, que es lo que estamos viendo. Pero en general la política es eso, es que tú ofreces cosas y pides votos para determinada política y así es, o cedes, retrocedes en Asamblea Constituyente, pero avanzas en otras cosas, en fin, vas viendo. Pero yo creo que ahí lo que falta al gobierno de Castillo es mucha más claridad, que no la tuvo desde el inicio, mucha más claridad en lo que quiere hacer. Uh -huh. No es un gobierno comunista propiamente, es un gobierno
que junta mucha izquierda. No es el gobierno de, por ejemplo, que hubiera sido Verónica Mendoza, que ideológicamente tenían mucho más claras las cosas, que hubiera sido más radical. Yo no sé por qué la gente piensa que el gobierno de Mendoza hubiera sido menos radical. Hubiera sido, creo, más radical Yo también todavía. creo, yo también Mucho creo. más. La clase media acá en Lima tiene la sensación de que es moderada, de que no sé por qué se han hecho ese cuento, creo, pero, pero sí creo que ahí hay esa claridad, ¿no? La oscuridad en el gobierno de Castillo y la permanente, el permanente desasosiego de este grupo que no aceptó los resultados electorales. Entonces así no Ujú. llegamos a nada. Ahora, pero Patricia, siendo así y coincidiendo con tu análisis, claro, de pronto el presidente de la República ya entendió que no se necesita más para sobrevivir. O sea, digamos, él lo que dice es, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de tener una visión, de generar cambios de eso, si esta oposición la controlo así, con 44 en contra para la vacancia y con más de 60 para mis votos de confianza? ¿Y cómo es que yo armo ese equilibrio? Dando obras. Además, ahorita estamos entrando a un proceso electoral regional municipal que los que salen quieren que el Ejecutivo los ayude para que salgan con ciertas obras concluidas. Y los que entran necesitan llevarse bien con el gobierno central para que inicien bien su gestión. ¿Para qué voy a hacer más? Lo que a mí me molesta también, y te lo pregunto para tu análisis, es que todo esto se disfraza de lucha por la institucionalidad, por la democracia, por el equilibrio, y del otro lado, por el pueblo, porque no nos permiten trabajar. ¿Por qué no son sinceros y dicen, miren, ¿saben qué cosa? Nosotros queremos mantenernos en política, hemos hecho un acuerdo tácito y lo que estamos haciendo para la televisión es pura finta para que la gente diga que no somos iguales. Solamente. Eh, Creo que se puede, hay algo de eso, de hecho, que el argumento de la institucionalidad está siendo usado por gente que ni siquiera cree en ella. Y en general suele ser Exacto. así, ¿no? Muchos de los que lucharon contra Fujimori por el tema de institucionalidad y que eran de izquierda, no se hacían ningún problema con el gobierno de Hugo Chávez, por decirte algo. Entonces hay ese doble discurso en todos los ambientes, digamos, políticos. Sí, sí es un problema y que lamentablemente no vamos a poder retroceder porque han sido políticas muy populistas. Uno de los temas que debería las elecciones, o que uno espera, la teoría te dice eso, ¿no? Que las elecciones calmen las cosas, que se llegue a un mejor entendimiento y que bajen los ánimos. En este caso no es así y no va a ser así porque no hay reelección, porque no hay reelección, porque no tienes la posibilidad de decir, ya, yo me presento a una elección y voy a seguir, entonces puedo avanzar. En cambio, acá todo es apurado, todo es incluso con malos manejos, porque no vas a poder reelegirte, no vas a poder hacer una carrera política. En buena medida gracias al Congreso anterior para los gobiernos subnacionales y gracias al gobierno al presidente Martín Vizcarra que impidió la reelección de congresistas. Entonces, al final, como tú dices, ambos parecen ser lo mismo. O sea, Uh -huh, el Fujimorismo con Vizcarra, ¿en qué se diferenciaron en el sentido de institucionalidad? No sé. uh -huh. Pero sí, yo también, también molesta ese doble discurso, pero yo te digo, a estas alturas el doble discurso lo encuentras en todo el espectro político que hay, en todo. Claro, pero hay otro elemento que, o sea, digamos, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la Realpolitik implica negociación de la que se ve bonito y de la que no se ve tan bonito también, ¿no es cierto? Y es parte de lo que hay que administrar cotidianamente. El doble discurso, digamos, ahí lo vas administrando si uno es o tiene una trayectoria más o menos decente de una manera, pues, mejor que otros, ¿no? Ya, de acuerdo. Pero el asunto es que aquí está todo esto descolgado de la gente y los problemas que quiere que se resuelvan. Otra vez, Así. con el gobierno del pueblo, estamos discutiendo la estabilidad, la democracia y el país solo desde las élites y no desde la gente. Es decir, ¿de qué le sirve? Si tú me dices, mira, ¿sabes qué? El presidente Castillo está haciendo esto porque eso le va a permitir que el sistema educativo, de sacar una reforma del sistema educativo, tiene que ceder, porque en educación tiene esta claridad. Ni siquiera hay agua en los colegios.
¿no? O sea, y No. venimos de una pandemia atroz. ¿Por qué la gente, esa que tú dices, que no está necesariamente representada en estos dos sectores, está dándose cuenta de que eso está pasando, pero no está reaccionando de una manera distinta, o es que hay que ponerle un todavía en el intermedio? A ver, digamos, o sea, ¿por qué la ciudadanía no reacciona? ¿Te refieres? O sea, Claro, o sea, me mm, refiero a que si ellos están desconectados de la gente, entonces Castillo ya fracasó, porque Castillo era el ancla en la gente. Castillo ganó por dos cosas, tengo yo la impresión, generales. Una, porque representaba un sector que lo veía como era y decía, este que es igual que nosotros, algo hará por nosotros. Creo que eso pesó. Y lo otro es ujú, tener a Keiko como contendiente. O sea, digamos, siempre Keiko al sí, otro lado te da un elemento. Esos dos. Y ya el ajá, sí, presidente no es totalmente de lucha acuerdo. anticorrupción. No es lucha anticorrupción. Y tampoco No, es cambio. Entonces el presidente ahora es como los otros. O sea, es ya lo mismo. Es mi opinión, ¿no? Por eso te pregunto. Y la pregunta es, la gente decepcionada, ¿cómo crees tú o qué márgenes tiene para expresarse o cómo se está o se va a expresar, crees tú? ya, el tema es qué viene después. O sea, te puedes expresar, o sea, primero que creo que o sea, ha habido una reacción muy fuerte y el presidente debería tomar en cuenta el tema de la presencia de mujeres. Creo que incluso en las marchas antivacancia, perdón, por la vacancia y la marcha de las mujeres fueron mucho más nutridas y como siempre, ¿no? O sea, si tú llamas a un movimiento de mujeres, creo que va a reaccionar mucho, mucho más que en general en otros grupos. Lo hicieron para el 8 de marzo. Creo que ese es un tema que quizá a Castillo le siembre ciertas dudas, pero en el otro sector, o sea, la gente común y corriente ya dice, no me está haciendo nada, pero hay dos cosas. Hace un tiempo, no sé si habrán cambiado la opinión, no creían que este gobierno fuera peor que los otros. O sea, no, que este gobierno no iba a ser más corrupto que los demás gobiernos. La gente entiende que los demás gobiernos han sido más corruptos, quizá porque ya terminaron y han mostrado toda su corrupción. Entonces Castillo todavía tiene pocos meses, entonces avanzando los meses a lo mejor se acerca a ese perfil que tienen de todos los gobiernos, tan corrupto como los otros, puede Exacto. ser, ¿no? Pero por ahora no es así. Y, y, y si tú ves también desde el lado de la oposición, no hay quien pueda ser una alternativa, porque ya hemos pasado por esto. Hemos pasado por un cierre del Congreso, hemos pasado por una vacancia y sobre todo el cierre del Congreso. El Congreso fue peor que o igual que el anterior, no sé. Y vacó al presidente encima, ¿no? Entonces, creo que no hay un panorama que a la gente le dé un aliciente, porque tiene que haber un aliciente. O sea, ¿qué va a cambiar? Si yo cambio estas figuras, si yo protesto y cambio, ¿qué va a cambiar realmente? Porque la Uh política -huh. es así, quizá, en una visión más pesimista. Entonces, creo que hay ese sentimiento. Y además, porque no hay un liderazgo. O sea, ¿quién me convoca a mí a protestar? Los partidos no van a ser, nunca lo han sido. Los movimientos, ¿quién va a ser? Nunca lo han sido. Tú tienes mucha razón que en el caso de Castillo había un sector que se sentía representado, que se siente todavía identificado. No sé si tan representado, pero por lo menos identificado porque es gente como uno, ¿no? O sea, muy Exacto. parecido. Y entonces la gente común y corriente en realidad no cree tanto en esos medios grandes. Esa discusión que hay en Twitter, muchas veces muy nutrida, muy peliaguda, no se da necesariamente en todo el país. Hay otros medios, hay prensa que cayó muy mal desde la campaña de Humala. Cierta prensa, tú ya sabes a quién me refiero, Sí, dejó, o sea, ha sido rechazada básicamente en el sur. Ni la compran. exactamente. Entonces, se pueden desgañitar. Lo trataron de hacer en estas elecciones y no lo lograron. Entonces, se puede desgañitar haciendo estas cosas y no lo van a lograr. Porque no es que lo otro sea mejor, ¿eh? No, 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 Solamente no, que de es ninguna manera. diferente. De Solamente ninguna, que es exactamente. diferente.
Y entonces, pero en esa diferencia, todavía Castillo sigue siendo alguien como uno mal preparado, que no sabe, como la mayoría del país, que no tiene, puede tener incluso en estas universidades haber logrado alguna maestría, pero no saber nada, ¿no? No Ujú. tener una formación buena, completa, como muchas de las personas que estudian en esas universidades a las que pueden realmente acceder, por cercanía o porque sus propios colegios no les dan educación suficiente para poder acceder a una Ahora, pero universidad de Patricia, élite. sobre eso permíteme anotar lo siguiente. Ustedes que en el IEP trabajan mucho en la investigación en materia educativa, ¿no? Saben perfectamente que el presidente Castillo, como profesor, digo, no es la excepción, sino es la regla. O sea, es decir, así son nuestros profesores en todo el país. O Sí, sea, si alguien dice, este presidente es poco preparado, no es calificado, ex alumno de la Universidad César Vallejo, con maestría en la Universidad César Vallejo, esas son las universidades que tenemos. O sea, la señora que llegó a ser ministra de la Mujer por 24 horas, que lo primero que dijo, vamos a hacer el Ministerio de la Familia, y salió con un discurso muy conservador, es también profesora de colegio. Es decir, no es que el presidente Castillo es, oye, qué raro este profesor que es así. No, así son la mayoría de profesores en nuestro país. Por eso es que la educación debe ser un eje central para que la reforma prenda y se privilegie al estudiante para dar una mejor calidad, pasando por la capacitación de los profesores. Entonces, para mí, el presidente Castillo es, y es lo que yo te decía hace un rato, ¿no es cierto? Que parece diferente, pero ha terminado siendo igual. O sea, ese es el sí. problema. Ese es el problema. O sea, parecía diferente y al final es igual. Y del otro lado, ayer me decía un amigo, disculpa que te lo diga en los términos que me lo dijo, porque me dijo muy coloquialmente. Me dijo, ¿sabes qué, hermano? Lo que pasa es que como la corrupción es tan extendida y los que han estado en el gobierno siempre han robado, entonces lo que les molesta ahora es que entre y venga a robar uno que es distinto a ellos. Punto. O sea, lo que hay que decir es, las malas artes y las prácticas que ya se ven en el gobierno son las que siempre han estado en la que hoy día es oposición. Y por eso es que tengo la impresión de que simulan una confrontación cuando en el fondo las cosas están más o menos estabilizadas. Es verdad, la oposición siempre va a querer ser la titular del pliego, digamos, llegar al poder. Pero si no llegan, no creo que les vaya tan mal tampoco con el presidente Castillo. Ahora, no sé si son los mismos los que han robado, o sea, son diferentes porque creo que hay empresas que están robando ahora por lo que dicen los medios y ya lo hicieron en otros gobiernos, ¿no? También hay cierta Mm. continuidad, por decirlo de una Sí, manera, sí, claro, claro, claro. ¿no? Entonces sí, pero sí te entiendo, o sea, yo creo que, y me voy a referir a una columna que me gustó mucho de Díaz Albertini en El Comercio hace ya varias semanas, Ujú. donde decía que Castillo, pues por esta misma desigualdad que tenemos, no tiene un capital social similar incluso al que podía tener Pedro Frank, donde tú has estudiado en otro tipo de universidad, conoces gente de otras universidades, de otra clase social, que obviamente van a estar mejor preparados, y no tienes un círculo de confianza. Tus chotanos no van a estar tan preparados o no van a tener los mejores pergaminos como si tú estuvieras ubicado en otro sector. Porque esto es, creo que calza muy bien el caso de Castillo. Y por otro lado, el hecho de que esta gente, eso es una cosa que me llama mucho la atención, porque Castillo se supone que representaba a los más pobres, ¿no? A los más necesitados. Pero sin embargo, a quienes está sirviendo es a estos profesionales de provincia, es cierto, que no han tenido presencia en Lima, pero que son muchas veces los que más discriminan a los mismos pobres de sus provincias. Y yo lo he visto directamente con el caso de Juntos. En la discriminación que había frente a las señoras del programa Juntos por parte de muchas profesionales en las ciudades es muy fuerte. Entonces, yo también digo, bueno, si el presidente quiere ir por los pobres, ¿por qué defiende a quienes los discriminan también? Porque no es no el ingeniero, el contador de muchos departamentos, justamente como son profesionales, se sienten superiores a quienes son de zonas rurales. Entonces, ahí también no es tan cierto tampoco su discurso, ¿no? Entonces, eso sí me molesta.
Pero una Ujú. cosita que sí te quiero decir antes de que ya quizás nos quede poco tiempo. Ha salido hace poco una encuesta diciendo que Castillo baja y baja en varios sitios, ¿no? Sí, Como bien lo anotó Mauricio Sarabia, que eran los grupos que lo apoyaban. Hay las cifras, te lo hablo como jefe de estudios de opinión. Muchas veces las cifras que uno ve de 2, 3, 5%, aunque estén por encima del margen de error, no significa que disminuyen los porcentajes porque hablamos de grupos. Nosotros por eso hacemos intervalos de confianza para que vean, para ver nosotros mismos si es que realmente han bajado o ha disminuido Castillo en algunas zonas y no lo encontramos. No encontramos esa bajada que dicen. Puede ser que en marzo haya habido ese bajón, puede ser. No desconfío de la encuesta, sino que quizá los medios, tú mismo, tú lo tomas con mucha más seriedad, pero en general los medios hablan 5% para abajo, ya disminuyó. No es sí, así. Y no es así. sí. Ahora, pero para terminar, porque sé que tienes que entrar a una reunión además, ¿hacia dónde van las cosas, por ejemplo? ¿No? Estamos aproximándonos, ya crees tú, a una estabilidad en el marco de esa precaria normalidad que siempre hemos tenido, es decir, que van a seguir las turbulencias, pero ya no va a pasar nada más. ¿O tú crees que cosas como la posibilidad del cierre del Congreso o de la vacancia sigan cobrando fuerza y puedan finalmente materializarse entre poco? Porque el presidente va a ir mañana y el presidente del Consejo de Ministros ha dicho va a haber sorpresas en ese discurso. Acuérdate que la sorpresa de Vizcarra fue vámonos todos en ese mensaje a la nación que no le hicieron caso y el Congreso se quiso quedar, quiso sacar a Vizcarra y Vizcarra lo sacó a ellos. Entonces, crees solamente una última pregunta sobre eso, ¿no? ¿Hacia dónde crees tú que están yendo las cosas? O sea, no creo que vaya para lo de elecciones generales. No creo que sea ese discurso porque, como tú bien dijiste hace poco, o sea, no tiene, o sea, gana sus votos. Sorpresas, quizá que cambie algunos ministros, no sé, o que no sé, realmente no sabría cuáles son las sorpresas porque en realidad este gobierno sí nos sorprende porque hace cosas inusitadas, ¿no? Sí, Este, pues. no, de que uno ni siquiera lo pensaría, o bueno, hay gente que sí lo ha pensado, creo que hay algunos politólogos que sí lo han visto, ¿no? Como Carlos Meléndez, por ejemplo, ¿no? Pero definitivamente no creo que se pida elecciones generales, ¿no? Porque además ya se vienen las subnacionales, y las Sí, pues. subnacionales van a quizá equilibren o desequilibren más, pero ya son en unos meses, es en octubre. Y ahí Sí. veremos qué grupos están ahí y quiénes se van con el gobierno y quiénes no. Y entonces ahí va a tener otro tipo de apoyo. Entonces ahí se va a mover. Creo que hasta las elecciones subnacionales, ahí vamos a... Este gobierno de todos modos va a continuar. Y ahí vamos a ver hacia dónde se decanta, porque políticamente el Sí. país se va a reconfigurar, ¿no? Ahora, y en ese nuevo escenario, y aquí termino, yo creo que más margen de maniobra tiene el Ejecutivo que el Congreso, porque tiene Definitivamente. más formas de vincularse con esa nueva geopolítica que se va a generar. Exacto. Patricia, te agradezco mucho como siempre por tu tiempo y por tus comentarios, siempre muy interesantes y un saludo al trabajo que haces en el instituto, en el estudio de opinión del IEP y al IEP en general por todo el trabajo Muchas que hace. gracias. Muchísimas gracias, muy amable.